Buenos días. Somos el equipo número 4 del grupo 505 de la materia de endocrinología de la Facultad de Medicina de la UAGRO y a continuación vamos a presentar el tema de bocio endémico. ¿Qué es el bocio? Es el crecimiento normal de la glándula con forma de mariposa ubicada debajo de la nuez de Adán. Es conocida como la tiroides. El bocio endémico es el aumento del tamaño de la glándula tiroides, usualmente ocasionado por una baja ingesta de yodo. Es cuando el tiroides es incapaz de producir suficiente hormona tiroidea, puede agrandarse para recompensar esta insuficiencia. La etiología del bocio endémico es desconocida, pero puede existir un factor hereditario o un factor fisiológico que puede ser en la pubertad. Se da en países más pobres que carecen de recursos económicos. Fisiopatología. La fisiopatología, al existir una disminución en los niveles circulantes de las hormonas tiroides, los niveles de las hormonas tirotropa del TSH se incrementan y provocan hipertrofia e hiperplasia de las células foliculares, que dan lugar al aumento del volumen de la glándula tiroides. Los niveles del T3 y T4 se pueden normalizar tras el aumento del TSH y desaparecer a la hipertrofia e hiperplasia que se acumula a la coloide y se origina en el bocio coloide. Los ciclos sucesivos de la hiperplasia a evolución de los folículos dan lugar al bocio monidular y en la etapa final de la evolución del bocio simple, en cual él puede ser tiroideo y acompañar una difusión tiroidea. Otros factores se involucran en la fisiopatología del bocio como factores de crecimiento epidérmicos y de crecimiento similar a la insulina. Mecanismos inmunitarios, que estos pueden ser mutaciones de oncogenes, inflamación y proliferación e infiltración de las células que forman un sistema o por enfermedades metabólicas. El diagnóstico previo. El médico puede descubrir un agrandamiento de la glándula tiroides simplemente palpando el cuello y haciéndole tragar saliva durante el examen físico de rutina, y en algunos casos también puede sentir la presencia de nódulos. Algunos estudios que pueden mandar a realizar complementando para el diagnóstico previo puede ser la prueba hormonal. Los exámenes de sangre pueden determinar la cantidad de hormonas producidas por la tiroides y la hipófisis. Si la tiroides está poco activa, el nivel de hormonas de la tiroides estará bajo. Al mismo tiempo, el nivel de la hormona estimulante de la tiroides, que viene siendo el TSH por su sigla en inglés, se elevará porque su glándula pituitaria trata de estimular una glándula tiroides para que produzca una hormona tiroides. También puede detectarse mediante la ecografía. Se coloca un dispositivo similar a una vara que se le dice transductor sobre el cuello y las ondas sonoras rebotarán a través del cuello y la espalda y forman la imagen en la pantalla de una computadora para que revele el tamaño de la glándula de la tiroides y si la glándula contiene nódulos, y podría ser que el médico podría haber palpado. ¿Cómo se diagnostica? Empezamos con la anamnesis y exploración física. En la anamnesis debe interrogarse al paciente sobre la duración y los cambios de tamaño del bocio. En general, la larga evolución sugiere benignidad. La procedencia del paciente, la ingesta de sal yodada y el consumo de fármacos que contengan yodo o de acción bociógena. Exposición a radiación cervical, la existencia de antecedentes familiares de enfermedad tiroidea y la presencia de síntomas compresivos locales o generales sugestivos de disfunción tiroidea. En la exploración física se debe valorar la forma, el tamaño y la consistencia de la glándula, así como la presencia de dolor, soplo tiroideo, adherencia de posibles nódulos a planos profundos y la existencia de adenopatías cervicales.
La glándula tiroidea normal no es visible y a la palpación es de consistencia elástica y de tamaño inferior a la falange distal del pulgar del paciente. Debe valorarse la movilidad de la glándula con la deglución, así como la existencia de nódulos, su tamaño y si son únicos o múltiples. Un nódulo de consistencia dura, sobre todo si está adherido a las estructuras adyacentes o si se acompaña de adenopatías locorregionales, es sugestivo de malignidad. Su diagnóstico puede implicar una prueba hormonal. La mayoría de los pacientes con NT tienen tasas normales de TSH y T4 libre. Un nódulo maligno raramente provoca hiper o hipofunción tiroidea. Con TSH elevado y T4 libre baja, debe pensarse de una probable tiroiditis que en sí no excluye un carcinoma. Los anticuerpos antiperoxidasa pueden confirmarlo. También se puede tratar de un quiste del conducto tirogloso con o sin tiroides hipoplásico incluido, especialmente en un menor de 10 años. La tiroglobulina sérica no tiene significado diferencial alguno. La elevación de la calcitonina sérica detecta los infrecuentes carcinomas medulares, aun siendo menores de 1 centímetro. Su determinación sistémica presenta un 59% de falsos positivos y un 12% de falsos negativos. La detección del marcador genético ante la sospecha dirigida permite una actuación precoz. También se puede hacer una radiología simple. En el momento del diagnóstico, el de 71 a 90% de los carcinomas infantiles tienen diseminación linfática regional y el 10 al 28% metástasis a distancia, sobre todo pulmón. La detección de estos signos con radiografías de tórax y de tejidos blandos del cuello informa de la malignidad del nódulo. Puede ser indentaciones o desviaciones tracleales, tumores mayores de 3 a 4 centímetros o calcificaciones que, si aparecen salpicadas en la masa del tumor, deletan un carcinoma papilar. Las parcheadas o en anillo de sello son propias de quistes antiguos y adenomas en degeneración, raros en niños. La resonancia magnética y el escáner añaden muy poco en la identificación de tumores malignos, aunque son útiles en el diagnóstico de extensión de la enfermedad. También se puede hacer una ecografía tiroidea. Es una técnica sensible pero poco específica. Permite obtener imágenes muy precisas de la estructura tiroidea, pero no informa de la naturaleza benigna o maligna de las mismas. Es muy útil para buscar nódulos no palpables cuando ya se ha identificado uno en la palpación para seguir la evolución del tamaño de un nódulo conocido y como guía para la realización de una punción aspiración con aguja fina. También se puede hacer una escintigrafía tiroidea. Ofrece una imagen funcional tiroideo funcionante, sea corto o ectópico. El NT puede aparecer como hipercaptante o caliente. Caliente es el nódulo autónomo con captación más intensa que el resto de la glándula, que puede ser suprimida. O templado, nódulo no bien delimitado del resto del parénquima por captar de forma semejante a este. O hipocaptante o frío, que da una imagen de regático, un defecto de captación en el contexto del tiroides. La hipercaptación del radionúclido de un NT, aún en el contexto de un hipertiroidismo, no excluye su malignidad. La escintigrafía solo confirma la benignidad en el 10% de los NT. El resto son de naturaleza incierta. La gammagrafía añade el sesgo propio de su imagen bidimensional. Son visibles el 80% de los NT no autónomos mayores de 2 centímetros de diámetro con nódulos fríos. Los menores quedan ocultos y se pueden diagnosticar menos de un tercio de los casos. La información de la escintografía es suficiente como para servir de estudio básico para tomar decisiones diagnósticas y de tratamiento. También se puede hacer una PAF. Es el método que, sin llegar a la biopsia abierta o quirúrgica, permite conocer la naturaleza de un nódulo mediante un estudio citológico. Es segura, con escasas complicaciones, y la toma de la muestra es tolerante para el paciente. En la base en el diagnóstico del NT en el adulto, en niños y adolescentes, muchos autores prefieren la realización de una biopsia abierta debido a que la incidencia del NT es mucho menor en niños y por tanto la experiencia de PAF también es más limitada, ya que en algunos niños es más frecuente que el NT sea un carcinoma. Está indicado una PAF en caso de NT palpable, NT no palpable descubierto en una ecografía de cuello, ya sea por enfermedad tiroidea o extratiroidea previa, también para un bocio no nodular,
pero de crecimiento rápido o asimétrico, o en la evaluación de adenopatías para identificar metástasis. En su diagnóstico definitivo, en general, el diagnóstico de bocio simple no plantea dificultades. El tamaño y las características del bocio se determinan fundamentalmente por palpación. El diagnóstico del bocio simple exige la demostración del estado eutiroideo. El mejor índice de eutiroidismo es la presencia de TSH normal en un rango de 0,3 a 4 miliunidades internacionales por litro, así como la determinación de una concentración normal de T4 libre en el suero en un rango de 0,8 a 1,9 nanogramos por decilitro. La práctica de una ecografía cervical resulta de gran utilidad en el diagnóstico del bocio simple, ya que proporciona información tanto sobre su tamaño como sobre las actividades de la glándula. En presencia de crecimiento retroesternal significativo con posible compresión de la vía respiratoria, es necesario realizar estudios radiológicos como TAC o resonancia magnética, así como medidas del volumen del flujo. El pronóstico es bueno con tratamiento. El bocio persistente puede volverse tóxico, haciendo que se presenten síntomas de exceso de hormonas tiroideas. El agrandamiento súbito de una glándula tiroides puede significar que hay un sangrado interno o un trastorno inmunitario y que se requiere atención médica inmediata. Dentro del tratamiento del bocio, este va a depender de sus signos y síntomas, del tamaño y de la causa de fondo. Tenemos medicamentos. Si se tiene hipotiroidismo, el reemplazo de la hormona tiroidea con levotiroxina resolverá los síntomas del hipotiroidismo y disminuirá la liberación de la hormona estimulante de la tiroides de su glándula hipofisiaria, lo que a menudo disminuye el tamaño del bocio. Para la inflamación de la glándula tiroides, se puede sugerir aspirina o un medicamento corticosteroide para tratar la inflamación. Si se tiene el bocio asociado con hipertiroidismo, se pueden necesitar medicamentos para normalizar los niveles hormonales. Existe una cirugía que es la extirpación total o parcial de la glándula tiroides, que se llama tiroidectomía total o parcial. Esta es una opción si se tiene bocio grande, que es incómodo y causa dificultad para respirar o tragar, o en algunos casos si se tiene bocio nodular que causa hipertiroidismo. La cirugía también es el tratamiento contra el cáncer de tiroides. Existe otro tratamiento que se le llama yodo radioactivo. En algunos casos, el yodo radioactivo se utiliza para tratar una glándula tiroides hiperactiva. El yodo radioactivo se toma por vía oral y llega a la glándula tiroides a través del torrente sanguíneo, donde destruye las células tiroideas. El tratamiento provoca una disminución del tamaño del bocio, pero eventualmente también puede causar una glándula tiroides poco activa. Presentación del caso clínico sobre bocio endémico. Se presenta el caso clínico de un varón de 31 años de edad y procedente de Pucallpa, con bocio, adenopatías, hipertensión e hipercalcemia. El paciente inició sus síntomas hace 5 años, con aumento progresivo del volumen y dolor intermitente de la tiroides, pero no acudió a atención médica. 7 meses antes de su admisión, notó lesiones nodulares dolorosas en la tiroides y adenopatías cervicales, axilares y retroauriculares. 2 meses después, cursa con episodios intermitentes de cefalea holocraniana, palpitaciones y dolor abdominal en mesogastrio, de 5 a 10 minutos de duración. Por esto acudió al centro de salud de su localidad, donde le diagnosticaron hipertensión arterial, recibiendo captopril en forma irregular. Continuó con los síntomas y 3 semanas antes de su admisión en el hospital se agregaron deposiciones acuosas, de 5 a 6 cámaras por día, sin moco ni sangre, sin pujo o tesmo, y no relacionadas a la ingesta de alimentos. Negaba dolor abdominal o fiebre asociada. En estas últimas semanas se quejó de dolor en extremidades y columna lumbar, así como de malestar general. Por persistencia de los síntomas fue referido al hospital, siendo estudiado en consultorio y luego admitido por emergencia. En las funciones biológicas estaba hiporéxico, la sed aumentada, refería una pérdida de peso de 20 kilos en los últimos 7 meses, presentaba deposiciones acuosas persistentes, había un aumento del volumen urinario. Tenía antecedentes de tétanos neonatal, mordedura de bótrops hace 3 años e historia de quemaduras de 3er grado en miembros superiores
con injertos de piel a los 16 años. Negaba historia de diabetes mellitus, fiebre tifoidea, fiebre malta, hepatitis B o C y transfusiones previas. Tenía una historia familiar de bocio en su madre y en 3 hermanos sin estudios diagnósticos. No consumía alcohol y no fumaba. No refería conducta sexual de riesgo para enfermedades transmisibles. Trabajaba como agricultor. En la revisión anamnésica de sistemas y aparatos no se describieron otros hallazgos. A la admisión al examen físico tenía presión arterial de 160/90 milímetros de mercurio, en ambos brazos y varias oportunidades, pulso de 84 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 24 por minuto y temperatura de 37 grados centígrados. Pesaba 45 kilogramos y su índice de masa corporal era de 18 kilogramos sobre metro cuadrado. Lucía en regular estado general, marcadamente adelgazado y con adecuado estado de hidratación. La piel era húmeda, caliente, con palidez leve y sin ictericia. El tejido celular subcutáneo estaba disminuido de forma difusa. Presentaba múltiples adenopatías de 2 por 2 centímetros en región cervical anterior y posterior, dolorosas a la palpitación, poco movibles, de consistencia dura y adenopatías axilares bilaterales de 2 por 3 centímetros de similares características. En el examen de cuello se evidenció un bocio prominente, a predominio del lóbulo izquierdo de consistencia dura y con múltiples nódulos dolorosos a la palpitación. En tórax y pulmones, el murmullo vesicular pasaba bien bilateralmente, sin ruidos agregados. Al examen cardiovascular, los ruidos cardíacos eran rítmicos y no se auscultaban soplos. No se evidenció ingurgitación yugular ni reflejo hepatoyugular. El resto de la exploración física no fue contributorio. En la consulta externa se hicieron los siguientes exámenes: hemoglobina de 14,5 gramos sobre decilitro, leucocitos de 8060 milímetros cúbicos, sin desviación izquierda y fórmula normal, plaquetas de 356.000 milímetros cúbicos, glucosa de 126 miligramos sobre decilitro, urea de 30,6 miligramos sobre decilitro, creatinina de 0,7 miligramos sobre decilitro, electrolitos y ácido úrico normales y proteínas totales en 9,4 miligramos sobre decilitro, albúmina de 5,3 miligramos sobre decilitro. El dosaje de calcio total fue de 13,5 miligramos sobre decilitro, por lo cual fue referido a emergencia donde se decide su admisión para manejo y contemplar estudios diagnósticos. Se realizó la biopsia de un ganglio cervical cuyo resultado anatomopatológico fue sugerente de macrometástasis de células epiteliales de patrón sólido con focos de necrosis tumoral. El estudio inmunohistoquímico informó panqueratina, CK20 y CK7 positivos, sugiriendo que los hallazgos eran compatibles con carcinoma metastásico. Además se realizaron endoscopía digestiva alta e ileocolonoscopía, que no mostraron alteraciones. Es referido a emergencias donde se decide su admisión para manejo y completar estudios diagnósticos. El perfil tiroideo mostró hormona estimulante de la tiroides de 0,078 microunidades por mililitro, T3 o triodotironina de 125 nanogramos por decilitro y T4 libre o tiroxina de 0,95 nanogramos sobre decilitro. Se realizó un parasitológico seriado 3 veces y coprocultivo negativo. La ecografía de tiroides mostró volumen tiroideo marcadamente incrementado a predominio del lóbulo izquierdo, con presencia de nódulos con microcalcificaciones y múltiples adenopatías de aspecto metastásico. El paciente recibió inicialmente hidratación, furosemida y pamidronato para el manejo de hipercalcemia, con disminución progresiva de los niveles de calcio. A modo de discusión, tenemos que el paciente tiene una historia crónica caracterizada por un bocio progresivo con nódulos, adenopatías cervicales y luego generalizadas. Esta impresiona ser el problema central y que precede a los otros síntomas cardiovasculares como palpitaciones y al diagnóstico de hipertensión arterial asociada a cefalea y dolores abdominales paroxísticos. Aunque la cefalea no es un síntoma frecuente en hipertensión arterial, puede presentarse si es severa y de reciente inicio. Al final se añade dolor generalizado. Además, en las funciones biológicas aparece diarrea, poliuria y caquexia.
En los antecedentes es resaltable su procedencia de una zona tropical y la enfermedad tiroidea no estudiada en su familia. El examen físico corrobora la hipertensión arterial, la caquexia y el bocio con nódulos firmes, además de las adenopatías. En los exámenes de laboratorio resaltan la hipercalcemia, pudiendo ser esta la causa directa de la poliuria. En los estudios de imagen son significativos los micronódulos pulmonares, las lesiones hepáticas y la tumuración dependiente de la glándula suprarrenal. Dado que el problema cardinal e inicial es el nódulo tiroideo de crecimiento progresivo a lo largo de los años, es clave discutir este hallazgo. Evolución final. En la evolución final, el paciente inició radioterapia para prevención de compromiso de la vía aérea. Se discutió con los servicios de endocrinología y oncología sobre el tratamiento quirúrgico del feocromocitoma o médico de la hipertensión arterial, y se concluyó que si bien era posible el tratamiento quirúrgico, el tratamiento médico también podría ser una alternativa dado el compromiso avanzado de la neoplasia del paciente. Se discutió este aspecto con el paciente, quien prefirió la terapia médica. Se continuaron los antihipertensivos y octreotid, controlando la presión arterial y logrando disminuir la frecuencia de las cámaras diarreicas. El dolor fue aliviado con morfina. El paciente fue dado de alta para seguimiento ambulatorio. Eso fue todo de nuestra parte acerca del tema de diabetes insípida. Somos el equipo 4 y esperamos que la actual presentación fuera de su agrado. Gracias por la atención prestada.